Nivel 7. La Pascualita es posiblemente la leyenda más popular de Chihuahua, la cual habla sobre un maniquí que ha causado mucho terror y fascinación en la ciudad, debido a su apariencia terroríficamente realista y a los rumores que la rodean. La historia comienza en 1930, cuando en el escaparate de una tienda sobre artículos de bodas llamada La Popular, apareció un nuevo maniquí portando un vestido de novia, que llamó la atención de todos por su gran semejanza a una persona real. La figura femenina tenía unos detalles bastante trabajados en la piel, los ojos, las manos, uñas, etc. Muchos decían que era como una persona congelada. Este maniquí fue bautizado como la Pascualita, en honor a la dueña de la tienda, Pascuala Esparza. La historia cuenta que la Pascualita no es un simple maniquí, sino el cuerpo embalsamado de la hija de Pascuala, quien habría muerto el día de su boda de una manera misteriosa. Se dice que la dueña, al no soportar la pérdida de su hija, decidió embalsamar su cuerpo y exhibirlo como un maniquí en el escaparate de su tienda, vestida como una novia. Desde entonces, el maniquí ha permanecido allí, con el mismo vestido de novia y como un objeto de múltiples leyendas. Algunos de los rumores y hechos paranormales que rondan sobre la Pascualita incluyen movimientos inexplicables. Se cuenta que sus ojos siguen a las personas y de vez en cuando los cierra. Apariciones. Muchos visitantes aseguran haber visto al maniquí moverse o aparecer en lugares inexplicables. Su mirada inquietante. La gente dice que cuando te la quedas viendo fijamente a los ojos, empiezas a sentir un sentimiento completamente depresivo y desolado. Sus perfectas manos. Lo más extraño es la extrema perfección con la que sus manos están detalladas, donde se puede ver arrugas, uñas dañadas y venas, tal cual como una mano real. El cuerpo real. El rumor más loco dice que el cuerpo embalsamado de la hija se encuentra dentro del maniquí. Aunque a lo largo del tiempo muchos han querido desmeritar esta leyenda, diciendo que solo se trata de un maniquí muy bien elaborado, es innegable que la leyenda sigue persistiendo a día de hoy como parte del folclore local y, claro, como un gran destino turístico para la gente que quiere conocer a la Pascualita en persona. La Extabay. Esta es una de las leyendas mexicanas más interesantes que existen, siendo parte fundamental de la mitología yucateca. La leyenda del Extabay se resume en un espíritu femenino que, según la leyenda, habita en la selva y se presenta ante los hombres con una belleza increíblemente cautivadora, pero con una intención muy oscura. La versión más popular de esta leyenda cuenta que la Extabay fue en vida una mujer llamada Exqueban, que era muy hermosa pero tenía una muy mala reputación por su comportamiento pecaminoso. A pesar de su desordenada vida, Exqueban tenía un muy gran corazón y era bondadosa con los más necesitados. Del lado contrario, había una mujer llamada Utsire, con una gran fama por su enorme pureza, pero en realidad era una persona muy egoísta y fría. El día que Exqueban murió, su cuerpo emanó un perfume dulce y agradable que invadió a todo el pueblo. Los animales del bosque acudieron a su entierro, y de su tumba crecían flores hermosas llamadas Extaventún. Por el lado contrario, cuando Utsire falleció, su cuerpo emitió un mal olor y nadie acudió a su funeral. Tras su muerte, Exqueban se convirtió en la Extabay, un espíritu o demonio que vaga por los caminos y selva, seduciendo a los hombres que se interponen en su camino, en especial a aquellos con deseos impuros, que están perdidos o ebrios. Se presenta ante estos hombres con una gran belleza, un pelo muy largo, y generalmente sale por detrás de algún árbol. Los hombres caen inmediatamente a sus pies, la siguen para después desaparecer o aparecer muertos con marcas en el pecho y sin ninguna explicación a su muerte. En algunas otras versiones de la Extabay se le describe como un ser más benevolente, ayudando a aquellos que lo necesitan y son puros de corazón. Esta leyenda ha sobresalido de muchas historias mexicanas debido a sus simbolismos con la moralidad, el perdón y las apariencias, y se mantiene viva hasta el día de hoy gracias a la cultura maya yucateca. Caso Cañitas. A día de hoy toda la conversación alrededor del caso Cañitas se torna más a una burla, siendo un completo meme en la sociedad actual mexicana. Pero esto no es por el caso Cañitas en sí, sino por su autor, Carlos Trejo,
el cual, al igual que otras personalidades mexicanas como Alfredo Adame, son solo meme andante para todo el país. Pero hagamos un pequeño repaso de lo que es y significó el caso Cañitas, y su posterior adaptación al libro y película. En 1982, Carlos Trejo junto a unos amigos decidieron jugar a la Ouija en una casa del barrio Cañitas. De acuerdo a Trejo, la sesión con la Ouija desató una serie de sucesos paranormales que incluían apariciones de sombras, posesiones, ruidos inexplicables y ataques muy violentos de entidades diabólicas. Y según Trejo, varios de los participantes de esa sesión murieron en circunstancias extrañas. Debido a esto, Trejo se decidió por llevar esta experiencia al papel, escribiendo un libro llamado Cañitas. Sin embargo, algo que estoy seguro que Trejo no esperaba era que el público tomara esto como una burla, pues poco tiempo transcurrió hasta que se demostró que mucho de lo contado en ese libro era completamente falso, pese a que Trejo aseguró innumerables veces que este era basado en una vivencia real que él tuvo al jugar la Ouija. Se han señalado múltiples inconsistencias en el relato de Trejo sobre Cañitas, además de que este nunca ha presentado evidencia real del caso. Por ende, muchos aseguran que todo es producto de la imaginación de Trejo, el cual solo dice que fue real para intentar vender mejor su farsa. Pero, contra todo pronóstico, Cañitas resultó ser un gran éxito en México, y Carlos Trejo decidió autodenominarse como cazador de fantasmas, haciendo varias supuestas grabaciones de entes sobrenaturales. Si el libro resultó en varias ocasiones ser una comedia involuntaria, por ciertas descripciones que Trejo escribió que en lugar de intentar dar miedo parece que estaba haciendo un chiste, pues en 2007 se llevó el caso a una película del mismo nombre, Cañitas, que digamos que es recordada por ser una de las peores películas que se han hecho en el país, y vaya que se han hecho muy malas. Pese a todo, es de reconocer que todo lo que engloba el caso Cañitas y su autor ha pasado a la cultura popular mexicana moderna, por lo irrisorio e interesante que resulta esta graciosa historia que en un principio era tenebrosa, pero con el paso del tiempo resultó siendo más un chiste bastante amargo. El chupacabras. Este se trata de un ser mitológico emblemático para la cultura mexicana, pues como mexicanos, aunque sea una vez en nuestras vidas, llegamos a escuchar historias de este ser, teniendo su gran auge en los años 90. El chupacabras, como mencionamos, es una criatura legendaria del folclore latinoamericano en general, pero teniendo su mayor fama en México. Su nombre proviene de la creencia de que este ser se alimentaba con el ganado, especialmente las cabras, a las cuales le succionaba la sangre, de ahí el nombre chupacabras. Las primeras historias de este ser surgieron en la década de 1990, cuando diversos granjeros encontraron a sus animales muertos, marcados con mordidas bastante peculiares y completamente desangrados. Siempre se le ha descrito como una criatura increíblemente horrorosa, con el tamaño de un canguro, con ojos de color rojo sangre, espinas en la espalda y un pelaje grisáceo. Aunque mucha gente ha asegurado a lo largo del tiempo haber tenido avistamientos de esta criatura, la verdad es que no existe ninguna evidencia fidedigna que respalde la existencia del mismo, y muchos expertos creen que los supuestos ataques de este ser al ganado se debe a otros animales salvajes o a enfermedades que el ganado ya poseía. También es menester hacer la acotación de que fue muy conveniente que la gran conversación alrededor de esta criatura haya surgido durante los años 90, una época bastante dura en México por todo lo que estaba pasando con el gobierno, por lo que muchos aseguran que este solo fue una cortina de humo para mantener a los mexicanos distraídos con un ser inexistente. Como sea, es innegable el legado que el chupacabras ha tenido en toda la historia de México, pues no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que sigue siendo parte fundamental de la mitología de muchas comunidades del país. Nahuales. El nahual es una figura mítica y espiritual de la cultura mesoamericana, pero especialmente tiene su gran fama en los pueblos indígenas de México, como los mayas, mexicas y zapotecas. En estas culturas, el nahual es considerado un ser sobrenatural o un chamán que tiene la capacidad de transformarse en un animal, ya sea por medio de rituales mágicos o porque nació con esa habilidad. El animal en el que elige transformarse el nahual suele ser un animal de compañía, guardián o espiritual, que puede variar desde un jaguar, águila, lobo, coyote, etc.
Esta capacidad de transformación normalmente se asocia con el poder de influir en el mundo físico y espiritual, e incluso con la habilidad de poder proteger y dañar a otros individuos. Depende a quién le preguntes, pero hay mucha gente que en vez de temerle a los nahuales, los respeta y valora, pero los ven como protectores de las personas o comunidades, pero también hay aquellos que los ven como algo negativo y malvado, ya que hay gente que los ve como practicantes de magia negra, o utilizan sus habilidades para dañar a los inocentes. Hospital de la Planchada. Como ya se oído dentro del iceberg, México es un país muy rico en leyendas terroríficas, y la historia del Hospital La Planchada no se queda ajeno a esto. Y sorpresivamente, cuando se habla de leyendas mexicanas, esta es una de las que más pasa desapercibido. Como ya soy dentro del iceberg, México es un país muy rico en leyendas terroríficas, y la historia del Hospital La Planchada no se queda ajeno a esto, y sorpresivamente cuando se habla de leyendas mexicanas, es de las que más pasa desapercibido. Esta historia se sitúa en el extinto Hospital Juárez, donde se albergaría un fantasma bastante siniestro, la Planchada, una enfermera que se encargaría de ayudar a sus pacientes a curarse. Existen muchas historias con la Planchada como protagonista. Algunos la describen como un ser demoníaco que asesina a los pacientes asfixiándolos. Hay otros que afirman todo lo contrario, tratándose de un ente benévolo y cura a los enfermos de manera milagrosa. La historia surge a raíz de múltiples pacientes de este hospital, que relataban que por X o Y razón se les olvidaba tomar sus medicamentos o requerían atención urgente, quienes aseguraban que en su habitación entraba una enfermera vestida con un atuendo completamente blanco y bien planchado, de ahí el nombre de La Planchada. Describían que solo con mirarla era como ver a una enfermera de otra época lejana a la nuestra. Al entrar a la habitación te curaba o te ayudaba en lo que necesitaras, mientras te contaba historias de desamor o de otros enfermos. Muchos pacientes que la avistaron comparten que se trataba de una mujer increíblemente hermosa y amable. La sorpresa venía al día siguiente, cuando estos preguntaban por esta enfermera y se enteraban que dicha mujer no trabajaba en el hospital y nunca la habían visto antes. De acuerdo a la leyenda, la Planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se le conocía como Hospital de San Pablo. La mujer era una apasionada de su trabajo hasta que se quedó perdidamente enamorada de Joaquín, un joven médico que aparentaba ser un buen hombre, pero no era así. Se cree que Eulalia y Joaquín comenzaron a salir y al poco tiempo él le pidió matrimonio, pero a los pocos días Eulalia se enteró que su enamorado se fue del hospital y contrajo matrimonio con otra mujer. Obviamente a Eulalia esto no le sentó nada bien, entrando en una aguda depresión. Desde este momento dejó de dar su tan característica atención a sus pacientes, para morir unos cuantos días después. Se cree que falleció dentro del hospital, por eso su fantasma quedó atrapado ahí, y se dice que Eulalia se sintió muy culpable por todos los pacientes que dejó morir debido a su depresión, que por eso ahora cuida a todos los enfermos cada noche. Sin embargo, las apariciones de Eulalia no se limitaron al Hospital Juárez, pues hay pacientes que aseguran haber sido visitados por la Planchada estando internados en otros establecimientos. El Ghost Rider mexicano. Este puesto gira más en torno a todo lo que las narcoejecuciones significan en el país. No es secreto para nadie que México tiene muchos grupos delictivos operando en la región, y como bien es sabido, esta gente es bastante creativa a la hora de matar y ejecutar personas. Las narcoejecuciones no son ajenas para nadie, y todas las conocemos y muy posiblemente hemos visto alguna. Sería redundante de nuestra parte ponernos a explicar y describir estos actos completamente atroces, pero tampoco se trata de ignorarlos del todo. Son diversas las ejecuciones de grupos delictivos que se han hecho famosas en la psique del mexicano, pero en este puesto simplemente te vamos a hablar de una, como manera de hablar de todas las demás que han existido desde siempre. Como bien lo dice, el nombre del Ghost Rider mexicano hace referencia al superhéroe de Marvel, el cual como bien sabrás es un esqueleto cubierto de llamas. Convengamos que existe una grabación de una narcoejecución donde tienen agarrado a un miembro de un grupo delictivo contrario,
el cual apodaban Ghost Rider, y para hacerle honor a su nombre, le rociaron gasolina en todo el cráneo para posteriormente prenderle fuego y hiciera lo suyo, consumiendo toda su cabeza hasta dejar solo el hueso del cráneo expuesto, mientras seguía en llamas, al más puro estilo de Ghost Rider. Como te mencionamos, esto solo es una prueba de lo degenerado que llega a ser todo este mundo de las ejecuciones, y créeme cuando te decimos que existen aún más peores y bizarras. Pero creo que es todavía aún peor ver lo fácil que es encontrar esto en internet, y mucha gente los usa como simple entretenimiento, algo que solo demuestra el por qué la humanidad cada vez está más deshumanizada. Nivel 8. Los demonios del Edén y Zúcar Kuri. Los demonios del Edén es un libro escrito por la periodista mexicana Lidia Cacho en el 2005. En este, Cacho denuncia una gran red de pederastia y pornografía infantil en México, donde expone la complicidad de diversas figuras de poder político en el país y los negocios que protegían a los autores de estas redes. Uno de los personajes más recurrentes en la novela es Zúcar Kuri, un empresario que montó una red de trata de menores, así como Kamel Nasif, un influyente empresario textil que se encargó de proteger a Kuri de cualquier represalia. Lo más fuerte de este libro, aparte del obvio contenido tan explícito, fue el hecho de que Lidia fue perseguida y amenazada de muerte por la gente que acusó en su escrito. La autora sufrió una gran persecución y diversas amenazas, donde inclusive fue arrestada ilegalmente en 2005 por supuesta difamación hacia Nasif. Durante su arresto fue torturada y estuvo al borde de la muerte. Así como en 2006 sufrió un gran escándalo político donde se filtraron conversaciones entre Nasif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. En estas gobernaciones se oían a los dos hombres discutir sobre qué excusa usarían para arrestar a Cacho y castigarla por escribir el libro. Todo esto se filtró después de la detención de Cacho, donde afortunadamente la periodista salió con vida, pero aún así se desataron protestas en el país donde solo se hacía más obvio lo evidente: la profunda corrupción que existe en los altos mandos de México. Muchas más cosas perturbadoras y deprimentes sucedieron alrededor del caso de Zúcar Kuri y Lidia Cacho. Si te interesa saber más de esto, hace unos meses hicimos un video hablando de todo esto donde profundizamos al completo sobre este triste caso. Te dejamos el link en la descripción por si te interesa saber más sobre esto. No solo el libro Los demonios del Edén evidenció una putrefacta red de trata de niños que sucedía bajo la mesa en México, sino que todo lo que le sucedió a la autora y cómo la intentaron silenciar, solo evidencia más la vulnerabilidad que sufren los periodistas en este país, así como la gran impunidad con la que operan los grandes grupos de poder en México. Acapulco Kids. Muy aunado al puesto anterior, Acapulco Kids habla sobre una secreta red de pedofilia infantil que existe en el puerto de Acapulco, Guerrero, lugar famoso por ser un destino vacacional para muchos mexicanos y extranjeros. Precisamente, estos últimos son los que acumulan esta mala fama de venir al país y practicar actos tan degenerados que de hacerlos en sus países saldrían completamente afectados. Pero en México y su impunidad, eso no pasa. Es más, tal vez solo digamos lo obvio, pues el video más popular del canal es precisamente uno donde hablamos al completo del caso de Acapulco Kids. Lo que acabas de escuchar es un simple y pequeño resumen de todo lo que engloba el caso de Acapulco Kids. Si quieres saber más de esto, te dejamos el video en la descripción. Jacobo Greenberg. Muy posiblemente el caso de Jacobo Greenberg ya no cause el mismo impacto que causaba hace unos cuantos años, pues es muy cierto que pasó de ser uno de los casos menos conocidos de México a dar un gran boom en popularidad, donde a día de hoy existen miles de videos y hasta documentales hablando del caso de Jacobo Greenberg, pero he de admitir que pese a la gran fama de la verdad es que sigue siendo uno de los casos más sorprendentes ocurridos en el país. Jacobo Greenberg Silverbaum fue un psicólogo, neurofisiólogo y escritor mexicano reconocido por su trabajo en el estudio de la conciencia, la percepción y las tradiciones chamánicas de México. Nacido un 12 de diciembre de 1946 y misteriosamente desaparecido un 8 de diciembre de 1994. Y 30 años después, su paradero es un completo misterio. Greenberg ganó notoriedad por sus curiosas investigaciones, donde no solo se enfocaba en el lado científico, sino también en el espectro espiritual. Esto lo condujo a estudiar cosas como la telepatía, la meditación y las prácticas chamánicas indígenas. Su investigación más famosa es la teoría sintérgica, una hipótesis que intentaba explicar la naturaleza de la conciencia humana. De acuerdo a esta teoría, la realidad que todos nosotros percibimos es el resultado de una interacción entre el cerebro y un campo de energía subyacente que Greenberg bautizó como campo sinérgico. Otra de sus contribuciones más famosas fue su amplio estudio a la Pachita,
una curandera mexicana bastante famosa por realizar cirugías psíquicas. Greenberg documentó y analizó muy de cerca a esta mujer, donde intentaba encontrarle una respuesta. Fue el 8 de diciembre del 94 cuando Greenberg desapareció como por acto de magia. Obviamente, esta desaparición se ha prestado para muchas especulaciones y teorías conspirativas. Seamos honestos, es raro la manera en que pasó, pues literalmente de un día a otro, Greenberg se esfumó. Ni un rastro, ni un testimonio, nada de nada. Algunos piensan que su trabajo lo llevó a descubrir esa clase de cosas que grupos o poderes no quieren que se descubran. Otros piensan que simplemente decidió retirarse en sumo secreto e irse a vivir a Estados Unidos, donde seguiría no solo vivo, sino trabajando para la mismísima CIA. Obviamente en un perfil muy bajo, e inclusive hay algunos que se aventuran a decir que mientras llevaba uno de sus experimentos, Greenberg viajó a otra dimensión, o fue abducido por seres extraterrestres. Sin embargo, estos no son más que teorías, pues oficialmente Greenberg sigue desaparecido sin ninguna pista de su paradero, y como mencionamos, ya tiene 30 años desde la última vez que se le vio. Por ende, esta ya se considera un misterio sin resolver, y tal cual, parece nunca será resuelto. Esto es solo una pequeña pincelada de todo lo que rodeó a la figura de Jacobo Greenberg. Si te interesa saber más de la figura de este enigmático científico, te recomendamos el documental El secreto del Dr. Greenberg, de Ida Cuellar del 2021, pues es un documental que profundiza muchísimo no solo en la figura del científico, sino también en su enigmática desaparición. Más del 90% de los asesinatos en México nunca se resuelven. Esta es una triste afirmación que se usa para ejemplificar la grave crisis de impunidad que existe en el país. Existen varios reportes y análisis de organizaciones nacionales e internacionales que señalan los altos niveles de impunidad en los crímenes violentos, incluyendo homicidios. Para abonar a este puesto, procederé a dar algunos ejemplos sobre la impunidad y homicidios en México. En cuanto a la impunidad, varios informes han señalado que entre el 90 y el 95% de los homicidios cometidos en el país no se resuelven, lo que se traduce a que la mayoría de estos crímenes se cometen sin ninguna represalia. ¿Es tan alta la impunidad en México? Sí, demasiado. De acuerdo a la Universidad de las Américas, Puebla, muestra que para sorpresa de nadie, México tiene un gran nivel de impunidad, donde se registran niveles que superan al 90% en cuanto a crímenes violentos se refiere. La falta de recursos y capacidad. La razón principal de la impunidad tiene mucho que ver con la falta de capacidad institucional como insuficiencia de personal para atender e investigar crímenes, recursos limitados, corrupción dentro del sistema de justicia y la ineficiencia de los procesos judiciales. El crimen organizado. Otro obvio factor es la gran influencia de los grupos delictivos que han contribuido a una gran ola de violencia indescriptible, por ende, una mayor dificultad para que las autoridades los investiguen y procesen a los responsables. En muchos casos, las amenazas o cooptación de las fuerzas de seguridad locales impiden que los crímenes sean investigados eficientemente. Un bajo porcentaje de sentencias. De acuerdo al INEGI, de todos los homicidios que se cometen en México, menos del 10% resultan en una sentencia condenatoria, un claro y preocupante indicador de la brecha entre los homicidios reportados y aquellos que realmente se llegan a resolver por la justicia. Y ahora seguramente te preguntarás, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues son muy fáciles y obvias. La gran desconfianza en las autoridades. Estos datos son bien sabidos por el promedio mexicano, lo que causa un gran cambio de percepción en cuanto a la confianza hacia las autoridades y al sistema de justicia. Tan solo recuerden cómo era la percepción de la policía durante el sexenio de Calderón. El aumento descomunal de la violencia. A falta de justicia, aumento de violencia, así de simple. Los responsables de esto saben que no tendrán ninguna repercusión por hacer lo que hacen, por ende, no hay razón para que se detengan. En resumen, la afirmación de que el 90% de homicidios en México no se resuelven es bastante cierta, que solo refleja la triste corrupción que ha carcomido al país durante años y da respuesta a la gran ola de violencia y terror que los mexicanos vivimos día con día. Mujeres en Ciudad Juárez. Como lo adelantamos hace unos puestos, hablemos de uno de los capítulos más oscuros en la historia de México, los feminicidios de Juárez. Este puesto se refiere a la gran ola de violencia brutal que comenzó a notarse en la década de los 90 en Ciudad Juárez. Esta ola de violencia se caracterizó por desapariciones, asesinatos, mutilaciones, ocasionados a las mujeres y niñas habitantes de esta ciudad fronteriza. Como mencionamos, estos casos comenzaron a notarse más y más en los 90s, cuando la ciudad experimentó un gran avance industrial, especialmente en las maquiladoras, atrayendo a muchas mujeres para trabajar en las fábricas. Aunque es obvio que esto se reflejó como un gran crecimiento económico, esto no fue acompañado por un crecimiento al desarrollo de seguridad y justicia,
lo que desembocó en una gran área de peligro y vulnerabilidad para las mujeres trabajadoras. Esta violencia hacia la mujer seguía un muy curioso patrón de comportamiento, pues las víctimas en su mayoría eran mujeres de entre 15 y 25 años. Muchas de ellas trabajaban en la maquiladora, eran secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas para que después sus cuerpos fueran abandonados como vil basura en áreas desérticas o terrenos baldíos. Muchos de los cuerpos encontrados mostraban señales brutales de tortura y mutilación. Nuevamente, hablando de la impunidad y corrupción, algo que caracterizó esta ola de violencia fue la impunidad casi total hacia esto. A pesar de las múltiples denuncias, la gran cobertura mediática y protestas, tanto a nivel nacional como internacional, muy poco de estos casos se han resuelto. Las autoridades locales, incluyendo la policía y sistema judicial, se les acusó de incompetencia, corrupción y encubrir todo lo que sucedía en la ciudad. Pues, como si de un chiste se tratase, la policía local más de una vez arrestó a personas inocentes bajo presión mediática, lo que solo aumentó la percepción de que no estaban investigando nada, al menos no de manera seria. Existieron diversas teorías sobre las causas de los feminicidios, desde un simple odio irracional a la mujer, especialmente a aquella en situación de vulnerabilidad, pues son vistas como desechables para muchos, o el crimen organizado y trata de personas. Debido al estado de los cuerpos, se cree que eran secuestradas para explotarlas de manera sexual y asesinarlas una vez que ya no les eran de utilidad. O como mencionamos hace unos puestos, eran mujeres usadas para material de índole snuff. Estos feminicidios rápidamente captaron la atención de la comunidad internacional, llegando hasta instituciones como la ONU. Esto dio lugar a protestas a gran escala, tanto dentro como fuera de México. Se organizaron diversas marchas y actos de solidaridad en múltiples ciudades del mundo para exigir justicia y visibilizar la crisis que las mujeres estaban viviendo en Juárez. El ejemplo más emblemático de esto fue el de la Cruz de Clavos, donde se colocaron cruces rosas en sitios públicos como recordatorio de las víctimas de esta ola de violencia. Pese a las fallidas promesas del gobierno de tomar medidas para resolver estos casos, la impunidad persistió. En el 2003, el gobierno creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, pero sus resultados fueron nulos. Ahora, pasando a la actualidad, es cierto que el número de feminicidios ha disminuido considerablemente en comparación de hace unos años, pero tristemente la violencia hacia la mujer sigue siendo un gran problema en Juárez, así como en México en general. Siguen ocurriendo muchos feminicidios en México día tras día, pero Ciudad Juárez sigue siendo un símbolo de lucha por la justicia en los casos de violencia de género. Todo este problema también dio lugar a cosas positivas, como una gran resistencia social y cultural muy significativa. Las madres de las víctimas, colectivos, entre otros, se unieron para crear una voz y así exigir justicia y la visibilización de esta violencia que la mujer vivía todos los días en el país. Movimientos artísticos, literarios y académicos nacieron en torno a los feminicidios. Esta presión llevó a que México reconociera el concepto de feminicidio en su marco legal, lo que permitió que los asesinatos de mujeres por razones de género se consideraran crímenes específicos con penas más severas para los agresores. Y eso sería un pequeño resumen de los feminicidios de Juárez. Sí, porque todavía hay más y más información que contar. Es innegable la gran mancha que esto significó para México, pues representó una gran tragedia humana y una falla del Estado para proteger a sus mujeres y brindarles justicia, que pese a tantos años de activismo y concientización hacia estos eventos, la impunidad sigue gobernando, y es un obstáculo para resolver estos crímenes y sobre todo, prevenirlos. Como mencionamos, hay mucho más que contar sobre lo sucedido en Ciudad Juárez, pero eso será en otra ocasión. Y eso sería todo. Llegamos al final de este iceberg, que en verdad nos disculpamos mucho por la tardanza para subirlo al completo, pero ya saben, la universidad y sus horarios tan gentiles. Esperamos que en la medida de lo posible lo hayas disfrutado y sigue sintonizándonos porque en verdad vienen cosas muy grandes. Si el video fue de tu agrado, nos ayudarías muchísimo dándonos un like, porque en verdad nos apoya. Si nos faltó o sabes cómo complementar la información aquí expuesta, no dudes en comentarlo. Y si este tipo de contenido te gusta, no dudes en visitar el canal, pues más videos de este estilo podrás encontrar. Y si estos también te gustan, podrás suscribirte para saber cuándo actualicemos con nuevo contenido. Si de casualidad estás escuchando esto en una plataforma de audio, nos apoyarías mucho dándonos una calificación para posicionarnos más rápido. Recuerda que nuestras redes sociales están en la descripción, donde podemos estar en contacto más cercano y puedes sugerirnos nuevos videos. Esto fue el podcast del iceberg y te deseo una noche oscura.